y el bautismo en el agua y el bautismo en el nombre de Jesús. Esto es el bautismo que el Señor ha ordenado, el cual nosotros en obediencia nos bautizamos. Nosotros vimos un bautismo que realizó Juan para arrepentimiento y un bautismo que a partir de Pentecostés comenzó a expresar una obediencia a un mensaje, y era el mensaje de la muerte, la resurrección, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Después de que Jesús fue sepultado, cobró el sentido completo aquel bautismo que representa como dice en Romanos capítulo 6, con Cristo, los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, o sea, en el nombre de Jesús y en Él, sí, hemos sido sepultados en su muerte, que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ven? Entonces el bautismo es una forma de sepultura, lo relacionamos también con el bautismo como un acto de obediencia, como el comienzo de una nueva etapa, una vida nueva, como el pasar a estar en Cristo, también el morir a las obras del pecado, de la carne, de esa parte pecaminosa nuestra, porque la carne, esa expresión carne tiene varios sentidos en la Biblia y hay que darle el sentido a esa palabra. Carne habla acerca de la gente. Yo soy Dios de toda carne, habrá algo imposible para mí. Está hablando de la humanidad como carne. O, por ejemplo, cuando dice las obras de la carne es, el fruto de la carne es. Está hablando de la inclinación a el pecar y que es una inclinación de una criatura cuya naturaleza es caída por causa del pecado. Y también habla de la carne como la parte de nuestro ser físico, cuando habla de enfermedades en la carne o cosas así. De igual manera, nosotros en el bautismo pasamos a morir entonces a la carne en el sentido de servir o ser esclavos del pecado o de las inclinaciones de la carne. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces comenzamos una nueva vida. Entonces también dice en 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esta hora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Esa carne, inmundicias de la carne, se refiere a la carne de la vida biológica, la vida bios, la parte física nuestra. No, si alguien en su carne tiene una situación, no, la perfección de esta carne aún no se realiza. Lo que nosotros hacemos es para que nosotros comencemos una nueva etapa de perfeccionamiento, y eso es el bautismo. El bautismo también lo relacionamos con el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo y por el Jordán. Se relaciona también con la nube que los cubría en el desierto, y esto en el sentido de que el bautismo representa el comienzo de una nueva etapa y el final de una etapa anterior, representa una cobertura sobre nosotros, y todo esto en el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar un poquito del bautismo en el nombre de Jesús, porque el bautismo cristiano es en el nombre, es un mandamiento bíblico que se realiza en el nombre de Jesucristo. Una persona que se ha arrepentido verdaderamente va siempre a buscar limpieza de su vida anterior. Por eso el bautismo viene a ser uno de los pasos del plan de salvación de Dios para el hombre. Está el oír la palabra, el creer la palabra. Cuando se cree, se baja la guardia, porque el acto de creer hace de que yo le dé credibilidad a lo que Dios me dice, y en ese momento
nace en mí una confianza entre Dios y yo, y entre mí y Dios. En ese momento ocurre es posible un cambio porque el ser humano se pone de acuerdo con la situación como la plantea Dios. Cuando escuchamos el mensaje de Jesucristo, de la cruz, vemos la gravedad del pecado, el grande precio pagado para perdonarnos los pecados. Y vemos entonces en ese momento, al creer en este mensaje, en este anuncio del sacrificio de Cristo por nuestros pecados, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que hoy tenga la oportunidad de estar en paz con Dios, él recibió un grande castigo, que era yo el que merecía, y por su llaga fuimos nosotros curados, hablando de una salvación completa, de una sanidad en todo nuestro ser. Y eso lo hace el Señor. La sanidad habla aquí en el sentido del propósito de Dios, que es la sanidad de aquella parte enferma de nuestra alma, que es nuestra mente, nuestro corazón. Nos dio un corazón nuevo, nos dio un espíritu nuevo, nos dio una mente nueva, nos transformó el alma, renovó el alma, nos dio vida nueva. Y nos dio una nueva vida en el sentido también del nuevo nacimiento. Entonces el Señor siempre ha tratado de que el hombre entienda, al escuchar la palabra, tener fe, al entender pueden entablar una relación que conduce a un cambio de mente, que es lo que significa el arrepentimiento, y un cambio en la manera de actuar, que es la conversión. Una persona puede arrepentirse, cambiar su mente, pero si sigue actuando igual que antes, ese arrepentimiento no fue un verdadero arrepentimiento, y el verdadero arrepentimiento lo que produce es una conversión. Entonces, oír, creer con fe, arrepentirse, convertirse. El quinto paso es bautizarse. Entonces el bautismo es el quinto paso en ese plan. Luego viene dentro de ese plan de salvación, el bautismo del Espíritu Santo y la perseverancia en el Evangelio hasta el final. Porque esto es apenas el llegar a ser para que caminemos siendo. El llegar a ser involucra todos estos pasos. Una vez se alcanza la salvación, el salvo debe cuidar su salvación de ahí en adelante. Pero deben hacerse las cosas bien hechas. Y para que sean como bien hechas, deben hacerse con el modelo puesto por Dios en su palabra. Un modelo que los apóstoles expresaron, trabajaron para que la iglesia fuera construida bajo ese modelo, con ese fundamento, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces tenemos un fundamento, tenemos unas enseñanzas dadas por los apóstoles para que nosotros entendiéramos hasta el día de hoy sus enseñanzas, las cuales quedaron como parte del testimonio escrito, que es la Biblia. Estas enseñanzas nos han sido de utilidad para ubicarnos, para saber qué hacer y por qué hacerlo. A diferencia de las religiones que son tradiciones, porque es que hay religiones que usan la Biblia como pretexto para seguir unas tradiciones. Hermanos, y dicen, nosotros hacemos esto porque el apóstol Pablo, porque fulano. Hermanos, lo que nosotros hacemos debe ser una instrucción dada por Dios. Y todas las instrucciones dadas por Dios a la iglesia son en razón o se necesitaba que así fuera. Así como una de ellas es el bautismo. Es necesario que el ser humano se bautice. Es necesario que obedezcamos al Evangelio. Y no lo hacemos por una tradición o por una imposición o porque sencillamente es un rito religioso más, sino hay que darle el sentido. Así como Cristo fue a la tumba y se levantó a sí mismo, yo debo ir a sepultar esos pecados en el nombre de Jesucristo para que yo reciba el perdón y comenzar una nueva vida. Los relatos bíblicos nos enseñan muchas cosas.
que por siglos han querido ser torcidas, que las tradiciones han tratado de cambiar, de tergiversar. Hay enseñanzas que hablan de bautismos por los muertos, bautismos en los títulos, bautismos en por muchos pretextos, o hay religiones que hacen de esta ceremonia casi que lo repiten y lo repiten. Lo que hacemos, o hay quienes imponen esta ceremonia sobre personas sin entendimiento al bautizar niños. Cuando se bautizan niños, se ignora el propósito del bautismo, se ignora totalmente el efecto que debe producir en la conciencia del que se bautiza, porque un niño no es consciente de lo que está haciendo cuando lo toman sus padres siendo bebé y se hace bautizar. Sí que las tradiciones han invalidado la verdad. Lo que vamos a ver es por qué es en el nombre de Jesús. Se invocó el nombre de Jesús, que significa Jehová salva. Un bautismo sin la invocación del nombre de Jesús no está de acuerdo con el modelo bíblico. El modelo bíblico consiste en dos cosas: que Dios le presentó el mandamiento a los apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Él vino a salvar y él está diciendo el cómo. En esa misma descripción de la gran comisión, Mateo capítulo 28, verso 19, dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy clara la instrucción ahí. Ahí no está refiriéndose de otra cosa que en el nombre. Ahí no está mencionando en los títulos. Ahí no dice bautizándolos en los títulos Padre e Hijo e Espíritu Santo. Ahí lo que está diciendo es bautizándolos en el nombre, porque hay un nombre que es sobre todo nombre, en el cual podemos nosotros ser salvos. El bautismo tiene entonces un sentido. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Ejemplo número 1, para que con ejemplos, porque no es solamente la enseñanza, la instrucción del Señor y las razones por las cuales era necesario este bautismo. Leímos hace un rato: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Si en Hechos capítulo 2, 38 dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, es tan claro como eso, para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. Y aquí está diciendo Juan: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Será que Juan está contradiciendo a Jesús en Mateo 28, 19? De ninguna manera, porque Jesús lo dijo muy claro. Aquí tampoco está mencionando Juan cuál es el nombre. Está diciendo: vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Porque es que no hay otro nombre, lo dice Pedro, clarito. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No existe otro nombre. Aquí, cuando los 3,000 judíos se añadieron a la iglesia, hermanos, vemos algunas etapas en ese inicio de la iglesia, y en todas el bautismo ocupó un lugar muy importante. Aquella comisión incluyó el encargo a Pedro de abrir lo que llaman las llaves del reino. Que eso no es que el Papa tiene unas llaves y que como sucesor de Pedro, nada tiene que ver con eso. Lo que estaba abriendo era la puerta por medio de la predicación de Jesús a un pueblo para que entrara y conociera y hallara, como dice el mismo Jesús, se los dijo a ellos: yo soy la puerta. Él es la puerta. No hay otra puerta.
No hay otra puerta. Entonces, ¿cómo se abre esta puerta? Por la predicación de la palabra. Y se abrió a judíos primeramente, se abrió a aquellas tribus del norte que eran menospreciadas por los judíos, pero que tenían mezclas entre las naciones de los alrededores y sangre de los israelitas. Recordemos de que cuando el hijo de Faraón, Roboam, quiso imponer impuestos y cargas peores que las de su padre sobre la nación de Israel, 10 tribus se fueron, se apartaron y solamente quedaron 2 tribus al sur, las cuales eran la de Judá y Benjamín, y que el resto de la Biblia le llama a esas 2 tribus Judá, aunque una tribu era Benjamín, quedaron como las tribus del sur. Tras pecados y tras muchas situaciones, las tribus del norte se contaminaron de peor manera que las del sur, pero las del sur también tuvieron contaminación. En las del norte nunca hubo un despertar, un avivamiento. En las del sur sí, y en Judá y en Jerusalén hubo algunas veces en que el pueblo encontraba buenos mandatarios, buenos reyes que le volvían el corazón a Dios temporalmente. Sin embargo, unos años entró el ejército de Asiria y destruyó esa nación de Israel, que eran las tribus del norte, y la nación de Judá, que eran las tribus del sur, permanecieron unos añitos más hasta que vino Nabucodonosor y las destruyó. En ese momento quedaron las cosas bastante complicadas, porque cuando Judá regresa y los de la Jerusalén regresan, aquellos que estaban en Samaria, que era la capital de la nación de las tribus del norte, o llamada Israel, no es que Judá no sea parte de Israel, es que estaba dividido el reino. Y esas tribus tenían capital Samaria. Y los samaritanos eran menospreciados. Pero un día Jesús de camino se encuentra con una mujer, se desvía porque el camino no era por ahí y se metió a Samaria, y allí está Juan capítulo 4, el relato de que Jesús se acercó a una samaritana y la mujer le dice judíos y samaritanos. Ella sí veía ese problema. Pero cuando llega la predicación del evangelio, se abre por medio de esta predicación, la cual tuvo un comienzo con el mensaje que llevó Felipe. Los samaritanos creyeron a la predicación de Felipe y se abrió la puerta a la salvación allí en Samaria y posteriormente en casa de Cornelio. En todos estos eventos y posteriormente por fuera de esos territorios, como vemos en Hechos, vemos como los viajes de Pablo, los judíos de la dispersión, los cristianos que salieron de la provincia de Judá por causa de las persecuciones y fueron a parar a los distintos lugares del imperio, a donde llegó el evangelio, incluso hasta Roma mismo, y llegó el evangelio a esos lugares, y a donde llegaban hablaban del testimonio de Jesucristo y puertas se abrían. Pero todo esto tuvo un comienzo, y es que en casa de uno que no era ni judío ni samaritano, como quien dice, ni de sangre judía, que era la tribu de Jesús, ni de sangre mezclada, digamos, de las otras tribus, porque ellos los consideraban impuros, ni de los que no tenían ninguna posibilidad de ser descendientes de Abraham, que eran llamados gentiles. Tanto judíos como samaritanos y como gentiles recibieron el testimonio del evangelio para que se cumpliera lo que dijo Jesús en Hechos capítulo 1, que dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, la ciudad, ahí nació la iglesia, en Judea, la provincia de Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es la historia del bautismo en el nombre de Jesús. La voy a relatar para que nos demos cuenta que ese nombre llegó y ha seguido llegando, y hasta aquí llegó, hasta Atlanta, y en toda la tierra no hay un nombre más importante. Estos días hablaban de la lista de los 10 personajes más famosos de la historia. Siempre ha ocupado el primer lugar Jesucristo, y a gran distancia del segundo, que es Mahoma. Porque no muchos conocen a
de la vida de Mahoma, pero todo mundo conoce y conocerá porque es el único de todos esos personajes, es quien vive. No es un personaje más. Él es el propósito de todas las cosas, dice Juan. Gloria al Señor. Ahora, si es su nombre tan importante, pues lleva esta predicación un mensaje en la más alta autoridad, porque dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que se cumpliera lo dicho por él mismo. No os dejaré huérfanos, voy a estar con ustedes a través de su Espíritu, porque el Espíritu Santo es Dios. El Señor es el Espíritu. Lo dice la Biblia. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Quién hizo la libertad? Y conoceréis la verdad y os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Hablando de estos eventos relatados en orden, entonces ya vimos judíos, samaritanos y gentiles. Vamos a los judíos, 3,000, que se añadieron el día de Pentecostés. Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ahí se obedeció, no se les olvidó. Ay, ¿cómo era el bautismo? ¿Cómo es que era el bautismo? Que no hay? Ellos tenían muy clarito. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo anunció y Dios respaldó esa palabra, llenándolos también, convenciéndolos. Hermanos, esa era la primera predicación. Y estos eran hombres que no sabían mucho de estudios teológicos quizás, pero llevaban la gran comisión que Dios respalda. Tenían unas funciones, un papel específico para todo lo que ellos hacían. Así que ellos obedecieron y cuando vieron la necesidad de bautizar a los primeros convertidos durante ese primer día de Pentecostés en que nació la iglesia, los nuevos creyentes le preguntaron a los apóstoles qué debían, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el regalo, el don del Espíritu Santo. Y dice en Hechos 2:41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Era gente piadosa, porque ahí está hablando la Biblia de gente que tenía la esperanza, pero cuando Pedro anuncia este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el Cristo que ustedes están esperando. Y los que creyeron se bautizaron en el nombre de Jesús. Los samaritanos, vamos a los samaritanos. Ellos, como les decía hace un momento, creyeron la predicación de Felipe. Y Felipe era uno de los 7 mencionados como hombres que junto a Esteban fueron nombrados para asistir a los apóstoles en la atención de la obra, inicialmente la obra social, pero Dios los usó grandemente para que también fueran llamados a ser algunos de ellos evangelistas. Felipe vino a ser un evangelista y se va a Samaria a predicar después de que llega una persecución. Dice la Biblia que después de que mataron a Esteban, compañero de Felipe, él sale en medio de esa persecución y predica el evangelio en Samaria. Y dice la Biblia en Hechos 8, cuando oyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuál es el evangelio que se predicó allí? Que Dios reina y su nombre es Jesús. Que pues fue la doctrina que ellos recibieron. La Biblia nos enseña allí mismo que Felipe bautizó a todas estas personas en el nombre de Jesús. Ahí mismo en el verso 16, Hechos 8:16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Solamente fueron bautizados.
y estaban esperando a ser llenos del Espíritu Santo para que se completara en ellos también esa promesa que Pedro dijo era para los hijos de los que escuchaban la palabra, para ellos, para sus hijos y para los que están lejos, para aquellos a los cuales el Señor nuestro Dios llamare. Sí lo anuncia. Luego pasemos a la siguiente etapa de esta predicación del evangelio y la importancia o el lugar que ocupaba en esa predicación el bautismo en el nombre de Jesús. Los gentiles en la casa de Cornelio. Dice la Biblia que Pedro, ustedes ya han visto la historia, Pedro le apareció una visión mientras oraba, mata y come, y Pedro dijo, yo no he comido nada inmundo, y el Señor le dice, lo que yo he purificado no lo llames inmundo, y en ese momento viene, debido a que Dios también tuvo en cuenta la oración de un hombre gentil llamado Cornelio, en ese momento, ¿sí me están escuchando en casa o eso, ese pitico qué será? Amén. ¿Sí? Todo bien. Todo bien. Amén. Lo que sucedió allí en la casa de Cornelio es que quiso Dios tener en cuenta que un gentil buscaba al Señor. Y este hombre era un centurión, o sea que era jefe de 100, el equivalente a un capitán del ejército. Y tenía en su casa, te parece que era muy generoso y que oraba y buscaba y se había dado cuenta de una necesidad. Y Dios quiso comenzar allí en casa de él la predicación del mensaje en el nombre de Jesús. Y allí predica Pedro y esto aparece el acta de nacimiento de la iglesia gentil, es el capítulo Hechos 10. No es que hayan dos iglesias, una gentil y otra de judíos, capítulo 2 y capítulo 10. Es que allí se manifestó entre los gentiles la salvación. Dios cumplió aquello que había prometido por boca de los profetas de que Él causaría celos en la nación de Israel con un pueblo que aún no era pueblo, pero que ahí en ese momento comenzó a ser pueblo de Dios. Los gentiles, de este dan testimonio, dice en Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Si el bautismo es para perdón de los pecados y si no es invocado el nombre de Jesús, entonces, ¿dónde queda el perdón? ¿Dónde queda el perdón? Y dice, y mandó, es un mandamiento, y mandó, dice en el verso 48, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Mandó. Cuando dice no sugirió, es que de pronto, es que puede ser. Hermanos, hemos recibido un mensaje claro, no de las tradiciones evangélicas, que son históricamente, se han sorteado en toda clase de ambientes y han tenido muchas corrientes. No voy a poner por ese lado porque, hermanos, créanme que hay unos revueltos muy terribles. Vamos a limitarnos a lo que dice la Escritura. Aquí dice muy claro que hombres y mujeres se bautizaban en el nombre de Jesucristo. En ese momento lo entendieron. Después se va Pablo a predicar en lo que ahorita es el país de Turquía y cerca de Grecia había una ciudad, puerto que se llamaba Éfeso, y allí en la ciudad de Éfeso dice la Biblia que los efesios creyeron a la predicación del apóstol Pablo y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Lo leo, Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántas veces aparece en el registro histórico de la iglesia que nació en Pentecostés que hayan bautizado en los títulos? Cero, porque ellos no bautizaban en títulos, porque hay uno solo que lleva todos los títulos. Y en Isaías 9:6 lo define. Admirable, consejero, no dice consejeros, dice consejero. Dios fuerte, Padre eterno. ¿Cuántos padres eternos hay? ¿Cuántos padres engendraron a Jesús? Si decimos de que fue María
María concibió por obra del Espíritu Santo, entonces, ¿cuál es el Padre de Jesús? Si llamáramos a Dios tres personas, tendríamos que decir que el Padre o el Hijo o el Hijo, que era una persona, simplemente se encarnó, o el Espíritu Santo engendró. Hay una confusión. No, allí fue Dios manifestado en carne. Dios. Y de Génesis a Apocalipsis jamás se le llama a Dios tres. A Dios se le llama uno, y uno su nombre. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, ¿hace cuánto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás. El primogénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es una manifestación, el creador como criatura, el invisible haciéndose visible para salvarnos. El verbo de vida. La vida se nos manifestó, la luz se nos manifestó. Todos los atributos divinos están en Jesús. En Él habita corporalmente, no media, no la tercera parte, porque si fueran tres personas sería una tercera parte, sino toda la plenitud de la deidad. Él no es el segundo de tres personas. Él, dice la Biblia, Él es el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es uno y uno su nombre. En ninguna parte dice que Jesús es segundo. Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Entonces, en nombre, cuando decimos en el nombre de Jesucristo, esa predicación lo entendieron los hermanos nuestros en la iglesia en Éfeso y fueron bautizados en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo fue bautizado en el nombre de Jesucristo también. Recordemos, esto aparece en Hechos 9, aparece en Hechos 22 cuando está haciendo su relato de su conversión. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Cuál es el nombre que hay que invocar entonces en el bautismo? Yo no le veo a eso pérdida. Yo no le veo a eso que haya otro sentido, que tengamos nosotros que de manera rebuscada tratar de acomodar un concepto teológico de casi 250 años después. No, casi 300 años después. Porque ese concepto se quedó dentro de las creencias de una naciente iglesia que comenzó a ser, no era iglesia, era una religión que era la unión entre el paganismo, el Estado y el cristianismo, y que acabó por causa de la autoridad del emperador con todas las posibilidades de que hubiera otra creencia. Ellos hicieron el concilio de Nicea año 325, el emperador Constantino, que dijo haberse convertido, y él no cambió sus títulos como sumo pontífice del dios Sol, también siguió siendo sumo pontífice. Y hasta el día de hoy, el que gobierna allá en Roma le llaman sumo pontífice. Para nosotros no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra, no las tradiciones. En las tradiciones encontraremos los grandes descalabros que han ocurrido a partir de las decisiones que han tomado personas que han tratado de acomodar sus maneras de pensar, han tratado de tomar la Biblia para que la Biblia se tenga que acomodar a su manera de pensar, y ellos no se han acomodado a su manera de pensar a la Biblia, que es muy distinto. Busquemos siempre acomodarnos a lo que dice la Biblia, y la Biblia lo dice muy clarito: en el nombre de Jesús es el bautismo. La iglesia en Corinto, seguimos porque pasamos de Éfeso a Corinto según ese desarrollo histórico. Dice la Biblia que una de las causas de divisiones que había en la iglesia en Corintio, está ahí, está esa situación en Primera de Corintios. Una de las causas de las divisiones en esa congregación, explica Pablo en el primer capítulo, en el verso 13, Primera de Corintios, dice: ¿acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Y mire la pregunta: ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ahí es obvio que ninguno de los corintios
fue bautizado en el nombre de Pablo. Por eso no era a Pablo a quien pertenecían. Jesucristo fue el que fue crucificado y por eso, pues ahí lo obvio es que ellos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Por qué? Porque es que la iglesia no pertenecía ni a Pablo ni a Silas. El problema, y todavía existe ese problema, es que la iglesia comienza a admirar los instrumentos y no el que los ejecuta. Y elevan al hombre y se hizo grande el nombre de Pablo, se hizo grande la escuela de Silas, se hizo grande la escuela de los que sabían predicar en esos tiempos y eso comenzó a crear fricciones. Eso nunca debe existir porque hay un solo Señor en la iglesia. Hay un solo dueño de la grey. Y la Biblia advierte a los que ocupan cualquier función de administración que nadie se enseñoree, porque en la iglesia solamente hay un Señor. Jesús es el Señor. Y ahí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 6, verso 11, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo alcanzamos esa justicia? En el perdón, la fe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5 de Romanos, justificados por la fe. Pero esa fe lleva a una obediencia. Romanos, el siguiente capítulo, Romanos capítulo 6, habla del bautismo. Así que una fe sin obediencia no es verdadera fe, porque para obediencia, para que creamos, es que nosotros escuchamos la palabra del Señor y tratamos como iglesia de mantener el modelo apostólico, que hay iglesias que predican el nombre de Jesús, pero que en sus prácticas no mantienen un modelo apostólico, sino se dejan empapar de costumbres del mundo, de tradiciones del mundo. Existen. Hay algunas que van en todos los rangos, así como dentro de las distintas maneras de abordar el evangelio que tienen trinitarios, otros que son dualistas, pues los que no los unitarios, sino los unicitarios, que nosotros somos unicitarios porque la Biblia nos lo confirma, que solamente hay un Dios y que Dios se manifestó. Que la vida, eso es el término que usa la Biblia. ¿Por qué voy a buscar términos que no están en la palabra de Dios para describir a Dios cuando Dios mismo se presenta? Y si hay algo que le insiste a la iglesia, dice, si alguien se tiene que gloriar en algo, que se gloríe en conocerme y entenderme que yo soy. Ese deseo de Dios es que le conozcamos, porque usted nunca va a amar a un Dios que no conoce. Y el Dios que nos presenta la Biblia es uno. El Dios que nos presenta la Biblia no es un Dios que emplea hacia sí mismo términos que después los teólogos han querido imponer como si fuera una doctrina fundamental. Hablando de teologías, que son las escuelas o el estudio de todo lo relacionado con el tema de Dios. Hay muchas escuelas y han habido grandes cambios a lo largo de la historia, pero siempre ha habido, así como hubo en Israel, así como la iglesia, hubo también situaciones, siempre hay gente que busca, como los que describe en el libro de los Hechos, gente como los cristianos en la ciudad de Berea, que era gente que dicen, más nobles que los demás, por causa de que ellos comparaban lo que escuchaban y leían y les predicaban con lo que estaba escrito. Y esa debe ser la costumbre nuestra para nosotros. Si creemos de que esta es la palabra de Dios, nosotros creemos, hermanos, y téngalo bien claro, en un mundo donde dicen que la Biblia es insuficiente, para nosotros la Biblia es suficiente. En un mundo que dice que la Biblia tiene fallas, nosotros creemos en la infalibilidad, o sea, el único infalible es Dios.
Toda escritura es inspirada por Dios. No es que algunas partes sí y otras no. Esto ha pasado por filtros para que llegue a nuestras manos, pero sobre todo la confirmación en la verdad del cambio, que no es un cambio simplemente de conducta, sino es un cambio en nuestro presente y nuestro destino a partir de que creímos. Una persona bautizada tiene la confianza. Para que una persona diga que Mateo 28:19 enseña algo distinto, ahí nos dice que la invocación que se realiza en el bautismo debe ser de manera literal, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y lo hace basado en una enseñanza de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues Jesucristo es literalmente el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no es el tema, y no tenemos más tiempo, pero muchas veces lo hemos hablado. Y si hay necesidad de seguirlo hablando, lo hablaremos porque así lo declara. ¿Cuántas partes de la Biblia mencionan a Jesús como la manifestación del único Dios? ¿Cuántas partes de la Biblia aclaran el papel, la diferencia entre el Padre y el Hijo? Entre humanidad y divinidad, entre la necesidad de una muerte expiatoria para perdón de pecados, para cumplir una justicia. En la necesidad de Dios hacerse visible, en la necesidad de Dios de tener una manera como alcanzar a la criatura caída, de proveerle una salvación, pues Jesucristo es Dios haciendo salvación, haciendo todas estas cosas. Hay solamente una identificación y es en el nombre. Así usted se identifica por el nombre. Si en este momento yo digo un nombre, hermano Perencejo, diga gloria a Dios. Ninguno va a decir Perencejo porque no veo Perencejos ahí. ¿Alguno de ustedes se identifica con Perencejo? Y yo no veo a nadie que le hayan, no sé, hasta donde yo sé, nadie le gustaría que lo llamaran así. Hermanos, porque cada uno tiene un nombre y ese nombre es una identidad. Cada vez que yo digo el nombre, por ejemplo, de alguien conocido, hermano, ahorita hablamos, hermano Ariel, ¿lo conocemos? Claro que sí. Nomás con el nombre uno ya identifica quién es. Cuando invocamos el nombre de Jesús, identificamos al Dios Todopoderoso. Cuando recibimos ese momento, perdón de pecados, limpieza, y comenzamos una nueva etapa en nuestra vida. Venimos a ser unidos con Cristo, unidos a la iglesia, y gracias a Dios por este bautismo tan precioso en el nombre de Jesús, hermano. No sé si allá en la casa donde usted está, puede darle gracias a Dios porque entre medio de tantas creencias, alguien trajo un mensaje. Y cuando leemos la Biblia, ese mensaje, podemos tener la confianza de que no se le cae. Muchos de nosotros, yo también asistí a una iglesia que creía que Dios eran 3 personas. Hasta cierta edad, muchos de allá han llegado a una revelación más adelante, conocimiento que les ha acercado a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y salimos de una manera de pensar, y hermanos, eso es un gran privilegio y es una bendición. Esto tampoco es una invitación a que discriminemos a quienes creen así, pues cada uno tendrá que responder de acuerdo a lo que haya recibido. Y en cuanto a esto, creo que sí encaja o nos ayuda a explicarlo, qué clase de relación tiene Dios con una persona que observa con una mente quizá limpia, hasta donde puede, y eso es el mensaje que ha recibido. Y Jesús dice, bueno, en una porción dice el que no está contra mí, el que conmigo está. Nosotros vemos que hay gente que observa
una relación con Dios. Y dice la palabra del Señor respecto a esto, en cuanto a definirlo, 80 son las reinas. 80 son las reinas. Aquí estoy buscando exactamente para no... Las reinas, ¿por qué reinas? Porque tienen derechos de heredad. Cuando se trata de la iglesia, la Biblia menciona algunas referencias. Y una de estas es el poder, se compara con mujer, con una mujer. La iglesia se compara con la unión entre una esposa ataviada a su marido. Aquí está. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Aquí está hablando de una descripción de muchos quieren acercarse al rey y el rey tiene reinas, concubinas, pues tienen intimidad con el rey, doncellas, más una es la paloma mía. Hay distintos grados de acercamiento y hay gente que hasta ha dado su vida por la revelación recibida de la palabra. Conozco gente que cree en los títulos, pero que están convencidos de a la hora, es extraño que a la hora de muchas cosas tienen que invocar el nombre de Jesús y creen en el nombre de Jesús, solo que su concepto de Dios ha sido formado más por una tradición y por las escuelas de la teología de esas tradiciones que por la Biblia, porque eso no está en la Biblia. Esa palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pero gracias a Dios, por lo que hemos recibido somos responsables. Por lo que tú has conocido de Cristo eres responsable. Y démosle gracias a Dios por esa clase de trato que le da Cristo a la iglesia. Hermanos, seamos especiales con Dios. Démosle a Dios, así como menciona también en el Salmo 46, démosle a Dios ese lugar tan especial cuando hacemos lo que en el Salmo 45, perdón, cuando le llama también haciendo una referencia, oye hija y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, olvídese de lo que digan por ahí y de será el rey tu hermosura e inclínate a él porque él es tu Señor. Él es tu Señor. Eso es lo que nos corresponde a cada uno, hermanos, como personas. Amemos a Dios y demos honor a su nombre a través de nuestra vida. Vivamos para la gloria de su nombre. Ese nombre hay que invocarlo todos los días de nuestra vida, en todas las situaciones que se nos presenten. Ese nombre lo invocamos en el bautismo. Ese nombre nos da respaldo. Ese nombre es como un ungüento derramado sobre nuestra vida y que permanece. En ese nombre hay libertad, en ese nombre hay liberación, en ese nombre no solo hay perdón de pecados, sino hay toda una familia que es la que lleva su nombre. Llevamos su nombre, demos honra a su nombre. Eso es lo que nos corresponde. Vivir para la gloria de aquel que nos amó. Llevar su nombre como un privilegio, hermanos. Usted y yo tenemos ese privilegio tan hermoso. Somos la iglesia del nombre de Jesús. Les invito a estar